Entonces, vamos a ver, un momentico, por favor, deme un segundito. Listo. Entonces, como les comentaba, en la clase anterior teníamos esta tablita de derivadas que nos iba a ser muy útil. Resume eh, básicamente todas las reglitas que tenemos con respecto a la derivación. ¿Listo? Yo les comentaba que estas derivadas en la parte inferior, pues eran cuestión de memoria. Uno muchas veces termina aprendiéndose muchas de estas, ¿vale? Generalmente pues no se las aprende todas, de tal manera pues que siempre es como útil tener una tablita de derivadas a la mano. ¿Listo? Otra cuestión es que según la búsqueda que ustedes hagan, según la página a internet a la que entren, o según el libro al que consulten, pues va a tener su propia tablita de derivadas y pueden haber las mismas que están aquí, incluso más o incluso menos también. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Les comentaba también que hay unas reglas que nosotros vimos con respecto a la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división y una regla muy importante que llamamos regla de la cadena. ¿Listo? Esa regla de la cadena actúa sobre la composición de funciones. Y aquí hay otra, pues aquí le adicionan otra, que es la regla de la función inversa. Esa reglita, pues, digamos, es adicional, no la encuentran usualmente en los libros. En los libros se encuentran usualmente hasta la regla de la cadena sin ningún problema. Y esta reglita adicional, pues, no está tan fácil de encontrar. Digamos que esa reglita de la función inversa que dice aquí, o la inversa de una función, esa reglita la he visto usualmente que la ponen es en los parciales, ¿listo? Es como un punto clásico de parcial, establecer, demostrar o utilizar esa reglita de la función inversa. Pero en los libros usualmente no está, ¿listo? Y aquí pues hay unas derivadas básicas. Miremos que estas derivadas básicas, al menos las primeras derivadas, uno las puede calcular por medio de la definición, es decir, por medio del límite. Llega un punto donde ya resolver el límite es muy difícil, ¿listo? Pero al menos las primeritas, la de la constante, la identidad, la potencia, la irracional, bueno, la exponenciación, todas estas reglitas se pueden calcular mediante el límite. O sea que digamos que un ejercicio interesante sería al menos calcular las primeritas. Nosotros hemos hecho la de seno, hemos hecho la de coseno en los ejemplos, las hemos resuelto nosotros y algunas de por aquí se pueden calcular, pero ya llega un punto donde, bueno, resolver el límite prácticamente imposible. Entonces llega un punto donde uno ya tiene que comenzar a utilizar, son las otras derivadas para poder sacar nuevas derivadas. ¿Listo? Entonces recordemos, la regla de la suma decía, si tenemos una suma de funciones, la derivada de una suma es pues la suma de la derivada. Lo mismo con la resta, ¿no? Si tenemos una resta de funciones, la derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas. En el producto actúa un poco raro. Si tenemos u por b, la derivada de u por b es u', es decir, la derivada de u por b más u por la derivada de b. En la división es más raro todavía. U sobre b es igual a que la derivada de eso es, en primer lugar, ya un denominador. Ese denominador es b al cuadrado, es la de abajo al cuadrado. Y en la parte de arriba va u', es decir, la derivada de u por b menos u por b', es decir, la derivada de b. ¿Listo? La reglita de la cadena, teníamos una composición de funciones, u por u compuesto b, a eso le llamábamos, nosotros le llamábamos que la que está dentro, es decir, b, que es la que está dentro, ¿cierto? En ese momento, b le llamábamos función interna y a u le llamábamos función externa. O sea que la derivada de una composición u compuesto b es la función externa evaluada en b por la derivada de la función interna. Básicamente la podemos leer así. ¿Listo?
Hay una cosa que no he mencionado, voy a mencionarlo en este momento, antes de que nos olvidemos, son las posibles notaciones que podemos utilizar al momento de trabajar con derivadas. Resulta que cuando vamos a trabajar con derivadas, nosotros podemos utilizar distintas notaciones. Entonces, por ejemplo, una notación clásica es si tenemos una función f, ¿vale? Voy a colocarle aquí mejor. Por ejemplo, está aquí la función y esto acá la derivada. Entonces, por ejemplo, puede suceder así. Si tenemos una función f, una función real, digamos que la notación más común para denotar, pues para escribir la derivada de esa función es con f', ¿listo? Con f, con ese apóstrofe así, denota la derivada. Ya sabemos que si, por ejemplo, aquí es f de x, bueno, acá la derivada puede generar otra nueva función que también le ponemos f' de x, ¿no? Eso lo decíamos en la clase pasada. La derivada en cualquier punto, en un valor x arbitrario, pues genera otra función como tal, que le llamamos f', ¿listo? Pero esta manera como está escrito aquí no es la única forma de notar las derivadas. Aquí, de hecho, en la tablita lo escribían, lo colocaban, bueno, aquí colocaban esa, ¿no? U', colocaban b', entonces están utilizando eso. Pero uno a veces va a libros y se encuentra con otras notaciones. Por ejemplo, si f es la función, por ejemplo, pueden encontrar con la derivada así, de f de x, por ejemplo, es otra manera de notar la derivada. ¿Listo? Es otra forma. Simboliza exactamente lo mismo, significa exactamente lo mismo, la derivada de f con respecto a x. ¿Listo? Otra forma de notar la derivada, por ejemplo, f de x, puede resultar más extraño. Puede ser, por ejemplo, fx acá. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser así. Incluso, no en este curso, pero en cursos superiores, la pueden encontrar como así. Por ejemplo, si esta es la función, la pueden encontrar como así, por ejemplo. ¿Vale? Son notaciones distintas para exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué pues les comento esto? Porque resulta, como les dije al principio, dependiendo del libro, dependiendo del texto que estemos manejando, algunas veces escriben una o la otra. Entonces hay que tener cuidado con eso y averiguar qué significa o qué es exactamente para ese libro. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay varias notaciones de la derivada, pues si significan lo mismo, si es lo mismo, porque hay varias notaciones derivadas. Resulta que a nivel de nuestro curso, a nivel de cálculo diferencial, nosotros estamos manejando funciones, ¿vale? Funciones que van, ¿cierto? De R a R, es decir, cuyo dominio es parte de los reales y cuyo codominio son los reales. Y nosotros las simbolizamos así, f de x igual a, por ejemplo, cualquiera, de 3x cuadrado más 5, por ejemplo, cualquier cosa ahí, ¿vale? En nuestro caso, estamos manejando funciones de una sola variable. Es nuestro objetivo, pues, utilizar funciones de una sola variable. ¿Listo? Ya les comento qué significa cada uno de los términos. Y, pues, como les digo, estos de acá, pues, hay unos que no vamos a utilizar nosotros, pero en su camino en la universidad se los van a encontrar en algún momento. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos en nuestro caso funciones de una sola variable. En este caso, esa que escribí yo aquí, f de x igual a 3x cuadrado más 5, es una función en la variable x. ¿Listo? Entonces, cuando uno hace la derivada, pues resulta que uno no tiene que especificar qué variable está derivando, porque pues la única que tiene es x, entonces se supone que la que está derivando es x, ¿no? En este caso la derivada de eso nos da 6x, entonces se supone que la única variable que uno está derivando, pues es la única variable que hay, que es x, ¿listo? Pero resulta que cuando uno va entrando un poquito más en temas, no en este curso, pero ya en cursos superiores, uno tiene funciones que dependen de varias variables. Entonces, por ejemplo, ustedes en algún momento de su carrera pueden tener una función que dependa de la variable x, que dependa de la variable y,
Y, por ejemplo, puede ser, no sé, 3x² más 5y² o y a la 3, por ejemplo. Algo así. Por ejemplo, esa es una función que depende de dos variables. Entonces, cuando ustedes quieren derivar esa función, ustedes no pueden escribir f de x, y igual a tal cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, en esta notación de la primita s, de la prima que uno coloca, de f', en esta notación de aquí, pues no es claro con respecto a qué variable se está derivando, si con respecto a la variable x o con respecto a la variable y. Entonces, no es clara esa notación. En nuestro curso sí, porque solo tenemos una variable, pero en cursos más adelante no es clara esa notación. Entonces, se hace conveniente utilizar otra notación. Por ejemplo, la segunda notación, que era la que utilizaba Newton. Esta segunda notación la utilizaba Newton, que, por ejemplo, entonces dice, bueno, voy a derivar la función f, pero entonces voy a derivarla con respecto a x. Y entonces, ahora sí, ya me es claro con respecto a quién estoy derivando, si con respecto a x o bien con respecto, por ejemplo, a y, ¿cierto? Entonces, ahora sí es claro con respecto a quién estoy derivando. Quiere decir entonces que cuando utilizamos unas funciones más, digamos, generales que las que estamos utilizando en este momento, de varias variables, pues entonces es más factible o bueno, es más, digamos, es más conveniente utilizar la segunda notación, pues, que nos dice o nos especifica sobre qué variable estamos derivando. ¿Listo? De hecho, de ahí para adelante, todas las notaciones nos dicen eso. Por ejemplo, aquí también nos están diciendo, bueno, es la derivada de x, pero la derivada de f, pero con respecto a la variable x. ¿Listo? Aquí también nos especifican acá. Y acá es una derivada también que significa, pues, que es en la variable x, que es la derivada con respecto a la variable x. ¿Listo? Como digo, son notaciones que uno en general en este curso, pues usualmente no las maneja, uno maneja solamente f', pero incluso pueden encontrarse libros donde manejen estas dos notaciones para derivar. Entonces, hay que saber eso. ¿Listo? Hay que saber eso. Simplemente significa lo mismo en nuestro caso. En nuestro caso, entonces, f' de x va a simbolizar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h y derivada de f con respecto a x simboliza exactamente lo mismo. F cuando x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Si ya tienen varias variables, funciones de varias variables, entonces esta segunda notación es más conveniente porque pues nos indica sobre qué variable es la que se está derivando. Y significa entonces que las otras variables las deja quieticas, no las toca, pero está derivando sobre la variable x. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Está bien? Esa notación la digo pues simplemente por lo que les comentaba, ¿no? Hay libros que manejan una notación o la otra, o incluso la van cambiando en el transcurso del libro, pues para que no nos perdamos, es válida la aclaración ahí. ¿Listo? Ahora bien, lo que les comentaba, si nosotros tenemos una función, pues bueno, entonces nosotros derivamos esa función, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando. Entonces derivamos esa función. ¿Listo? Y el resultado de derivar esa función y evaluarlo en cualquier punto arbitrario X, el resultado de eso es otra nueva función a la que llamamos derivada de f, ¿cierto? Es una nueva función a la que le llamamos derivada. Incluso podemos derivar otra vez, incluso podemos derivar, ¿cierto? A la que ya estaba derivada y entonces formaremos una nueva función, una tercera función a la que llamaremos segunda derivada. ¿Listo? O sea que tomamos la función original, la derivamos una vez, entonces obtenemos la primera derivada, la derivada de f con respecto a x, derivamos otra vez a esa que ya estaba derivada y obtenemos entonces la segunda derivada y así sucesivamente. Nosotros podemos tener una tercera derivada. ¿Listo? Significa entonces que a la
función original la ha derivado 3 veces, podemos tener una cuarta derivada. Cuando ya se llega a cuarta derivada, lo usual es colocar entre paréntesis el 4, pues, para que ya no colocar más apóstrofes. Hasta la tercera derivada se coloca el apóstrofe. A partir de ahí simplemente se coloca entre paréntesis el numerito para indicar que es la cuarta derivada. Y se coloca entre paréntesis, específicamente, pues, se coloca entre paréntesis el numerito para diferenciarlo de f elevado a la 4, ¿no? Esto es como f elevado a la 4, o sea, multiplicar f 4 veces, pero mientras que va en paréntesis significa que es la cuarta derivada, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos tener f5, que sería la quinta derivada de la función f, y así sucesivamente nosotros podemos tener, por ejemplo, fn, que sería la enésima, mm, sería entonces, ¿qué? La enésima derivada, ¿no? Sería entonces la enésima derivada de la función. Creo que lo escribí mal. Veámoslo bien. Sería así se escribe bien, enésima. Ahí ya está correcto. Enésima derivada de la función f. ¿Listo? Entonces sería así. De esa manera en la que actuamos. Por tanto, entonces una función puede derivarla muchas veces. Una función puede derivarla muchas veces. La deriva una vez, obtiene la primera derivada, deriva dos veces, obtiene la segunda y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer algunos ejemplos o coloquemos aquí algunos ejemplitos básicos. ¿Listo? Entonces, reglitas básicas que tenemos. Entonces, nosotros tenemos, por la tablita de derivadas que tenemos, sabemos que si la función f es la función constante, es una función constante, pues entonces la derivada sabemos que es 0, ¿listo? La derivada de la función es 0. Eso lo podemos calcular mediante el límite, eso lo podemos calcular muy facilito mediante el límite, o también está en nuestra tablita de derivadas, es la primera. Si la función es constante, entonces la derivada es 0, ¿listo? Si la función es la función x, es decir, la función idéntica, que es x nomás simplemente, entonces la derivada de esa función es 1. ¿Listo? Pero a nivel general, si la función es un polinomio x a la n, ¿vale? Lo que uno hace es bajar el n y a la potencia restarle 1. Esa es la derivada, ¿listo? Esa derivada, hasta esa se puede calcular mediante el límite. No es fácil, no es tan sencillo, pero hasta esa se puede calcular mediante el límite. Yo creo que con esto ya podemos armar nuestro primer ejemplito. Algo así, por ejemplo, podemos colocar un ejemplito muy sencillo. Ejemplo, f de x igual a 3x a la 6 más 5x a la 3 menos 2x cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si nos dicen quién es f' de x, o si nos piden calcular la derivada de f con respecto a x de esa función polinomial de ahí, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las propiedades que tenemos. Entonces vamos a ver. Sería algo así, voy a hacerlo como paso a paso, pues para que quede más claro. Sería algo así. F' de x a que va a ser igual. La derivada de la función f, pues es la derivada de toda esa función. ¿Listo? 3x a la 6 más 5x a la 3 menos 2x al cuadrado más 1. Es la derivada de toda esa función grande. ¿Listo? Ahora, ¿qué recuerdo yo? Recuerdo una de las propiedades, ¿no? Recuerdo que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Propiedad número 1 de esta tablita de derivadas. Entonces, aquí tenemos la derivada de una suma o resta, que hay sumas y restas, pues entonces eso será la suma o restas de las derivadas. Entonces sería algo así. Sería la derivada de 3x a la 6 prima, la derivada de eso, más la derivada de 5x a la 3, prima, menos la derivada de 2x a la 2, prima, ¿cierto? La derivada de esto, más la derivada de 1, prima por eso. ¿Listo? Eso es utilizando entonces
nuestra primer reglita. La derivada de una suma o de una resta es la suma o la resta de las derivadas. ¿Listo? Ahora viene otra reglita. Vamos a aplicar otra reglita. La voy a escribir aquí porque estoy viendo que en la tablita derivada no está. Entonces la voy a escribir por aquí. Sería algo así. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Quiere decir entonces que una propiedad que también cumple las derivadas es que sacan las constantes multiplicativas. Eso ocurre por la definición del límite, ¿no? Recuerden que el límite sacaba las constantes multiplicativas, entonces como el límite la saca, la derivada como se define por medio de un límite, pues también debe sacar esas constantes multiplicativas. O sea que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Aquí tenemos constantes por funciones. Entonces, esto sería, saco la constante por la derivada de x a la 6, más saco la constante por la derivada de la función, menos saco la constante por la derivada de la función, y aquí simplemente es el 1, es una función constante, entonces voy a mantenerlo así. ¿Listo? Y ahora voy a aplicar entonces mis derivadas, es decir, las reglitas que ya tenemos. Por ejemplo, la derivada de x a la 6, nosotros ya habíamos hablado que la derivada de x a la n, ¿cierto? Era bajar el n y el x elevado a la n y quitarle una potencia, es decir, x a la n menos 1. Quiere decir que aquí voy a hacer exactamente lo mismo. La derivada de x a la 6 me va a quedar bajo el 6, pongo la x y le resto una potencia. Entonces está a la 6, entonces me va a quedar a la 5. Y esa es la derivada de x a la 6. Sería entonces 6x a la 5. La siguiente derivada sería entonces la derivada de x a la 3. Lo mismo, bajo el 3, bajo la potencia, pongo la x y lo elevo a la potencia menos 1. Le quito una potencia que haría un 2. Entonces me quedaría 3x al cuadrado. Menos 2, lo mismo, voy a derivar x al cuadrado. Entonces, misma regla, bajo el 2, x y le quito una potencia, que haría 2 menos 1, 1. Entonces lo puedo hasta omitir. ¿Listo? Finalmente, más derivada de la constante 1. Pero nosotros ya sabemos por nuestra tablita de derivadas que la derivada de una constante es 0. O sea que esa derivada de esa constante 1 me da 0. ¿Listo? Y ahí ya quedó el proceso de derivación. ¿Vale? ¿Me puede explicar? Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer, listo, terminémosla, hacemos el recuento. ¿Listo? Terminémosla y hacemos el recuento. Entonces, quedaría así. Aquí como está tal cual, ya está el proceso de derivación. Ahí, tal cual, en ese último renglón, ya está calculada la derivada. Ahora lo que podemos hacer es reorganizar, es reescribir, es simplificar cuando podemos. Es, bueno, colocar, digamos, bonita esta expresión. Pero aquí, tal cual, como está en este momento escrita y en el último renglón, ya está calculada la derivada. Aquí sería simplemente, por ejemplo, 3 por 6 es 18, x a la 5, más 3 por 5, 15x a la 2, menos 2 por 2, 4x y más 0, pues queda exactamente ahí. ¿Listo? Entonces, hagamos el recuento de lo que hicimos aquí. Queríamos calcular la derivada de esta función polinomial. 3x a la 6 más 5x a la 3 menos 2x cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, la derivada f' de x, ¿cierto? Va a ser igual pues a la derivada de toda esa expresión. La derivada de 3x a la 6 más 5x a la 3 menos 2x a la 2 más 1. Derivada de todo eso. Por eso tiene el apóstrofe acá o el prima acá. ¿Listo? ¿Cómo voy a calcular esa derivada de ahí, que es más complicada? Pues aplicando las reglas que me voy a aprender, pues viendo la tablita de derivadas o las reglitas que me voy a aprender cuando comience a desarrollar todos estos ejercicios. Uno al final de cuentas termina aprendiendo todas las reglitas de ahí. Entonces, yo sé, por la tablita de derivadas, por la tablita de derivadas, yo sé que
la derivada de una suma o una resta es la suma o la resta de las derivadas. Entonces, la derivada de 3x a la 6 más 5x a la 3 menos 2x a la 2 más 1, pues va a ser la derivada de 3x a la 6 más la derivada de 5x a la 3 menos la derivada de 2x a la 2 más la derivada de la constante 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué sé yo? Yo sé que la derivada saca las constantes multiplicativas. Saca las constantes multiplicativas. ¿Por qué la saca? Pues porque la derivada se define como un límite y el límite saca las constantes multiplicativas. Entonces, saco la constante multiplicativa, acá. Saco la constante multiplicativa, entonces, por ejemplo, el primer término me quedaría, sale la constante 3 y me quedaría la derivada de x a la 6. En el segundo término, saco la constante 5 y me quedaría la derivada de x a la 3. En el tercer término, saco la constante 2 y me quedaría la derivada de x al cuadrado. Y en el cuarto término no he hecho nada, es la derivada de 1. ¿Listo? Ahora sí voy a calcular esas derivadas. Sabemos entonces la regla para calcular las derivadas de potencias, es decir, de polinomios. Sabemos que la derivada de x a la n, ¿qué hace uno? Baja el n, x y le resta una potencia. Entonces la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Entonces esa reglita la voy a aplicar aquí. Bajo el 6, x y le resto una potencia. Tenía potencia 6, entonces queda potencia 5. Ya que la derivada de x a la 6 me da 6x a la 5. La siguiente sería derivada de x a la 3, bajo el 3, x y le bajo una potencia que estaba a la 3, ahora pasa a ser a la 2. La derivada de x al cuadrado bajo el 2, ¿cierto? X y le resta una potencia, 2 menos 1, 1, es decir, aquí queda 2, x a la 1, o sea que ahí está. ¿Listo? Y aquí, en este rengloncito, ya estaba calculada, bueno, y la derivada de una constante sabemos que es 0 por la tablita de derivadas, ¿no? La derivada de 1 es 0 por la tablita de derivadas. Entonces, ahí como tal ya estaba calculada la derivada. Lo único que faltaba era, entonces, reescribir esto, organizar esto. Entonces, multipliqué 6 por 3, 18, 5 por 3, 15, 4 por, 2 por 2 menos 2 por 2 menos 4, y el 0 pues lo quité y ya, ¿listo? Esa que está aquí ya es la derivada. Voy a escribirlo acá. Esto es f' de x, para que quede claro, ¿listo? Como un ejercicio adicional, vamos a colocar en Desmos, a graficar la función y la derivada. ¿Listo? Vamos a graficar la función y la derivada. Entonces voy a colocar la función, me va a tomar todo el tiempo a colocar esa función. Esa función es 3x a la 6, 3x a la 6, ¿cierto? Más 5x a la 3 menos 2x a la 2. A la 2, ¿listo? Y más 1, ¿cierto? Más 1. Esa es la función original, ¿listo? Esa es la función original. Ahora voy a graficar la derivada de esa función. La derivada de esa función me dio 18x a la 5, 18x a la 5, más 15x cuadrado menos 4x, más 15x al cuadrado menos 4x. Y esa gráfica azul corresponde a la derivada. ¿Listo? En principio, parece que no tuvieran nada que ver la gráfica de la función original, la función f, con la gráfica de f', que es la azul. En principio, parece que no tuviera nada que ver, pero bueno, vamos a ver al final del curso que tiene todo que ver. ¿Listo? Están muy relacionadas la gráfica roja y la gráfica azul. ¿Listo? Están muy relacionadas. ¿Vale? Por decirles una cosa, por decirles una cosita, por ejemplo. A ver qué les comento de aquí, qué podemos ver de aquí. Por ejemplo, miren lo siguiente. Aquí, miren lo siguiente. Está tan relacionada esta gráfica azul y esta gráfica roja que miren lo siguiente.
Cuando la gráfica roja viene en bajada, cuando la gráfica roja viene en bajada, ¿vale? Es decir, cuando la función es decreciente, cuando la función es decreciente, es decir, la gráfica roja viene en bajada, la derivada es negativa. Miren que cuando la gráfica roja viene en bajada, la gráfica azul está debajo del eje X, está negativa. Y eso es una relación que uno en su momento tiene que aprender a leer. Cuando la gráfica de la función original es decreciente, la derivada es negativa. Por eso es que aquí la función roja viene en bajada y la función azul está por debajo del eje X. Justo en el puntico donde la función roja comienza a crecer, por ahí también va a ser el puntico donde la función azul comience a irse por encima del eje X. ¿Listo? Menos 4. Y aquí era así. Exactamente. Entonces, hay bastantes relaciones entre la gráfica de la función azul y la gráfica de la función roja. En su momento, vamos a estudiar, pues, aquí la puse mal, ¿no? Aquí es a la 2. Aquí es a la 2. 15x a la 2. Listo. Ahí ya está. Ahí ya está. ¿Listo? Lo mismo entonces, lo mismo. Lo mismo. Entonces, cuando la gráfica roja viene en bajada, entonces la gráfica azul está por debajo del eje X. Justo en el puntico donde la gráfica roja comienza a subir, la gráfica azul comienza a atravesar el eje X. Miren que la gráfica roja comienza a subir cuando X vale menos 1.017 y la gráfica azul atraviesa el eje X en el punto igualito, ¿no? Menos 1.017. ¿Listo? Una cosa ahí que sale. ¿Listo? Entonces, en su momento vamos a aprender a leer, a hacer la lectura de qué relación tiene la gráfica de una función con la gráfica de la derivada, incluso con la de la segunda derivada, tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, ahí está. Eso es algo que vamos a aprender a hacer, ¿listo? Y algo que tenemos que hacer para poder resolver los ejercicios de esta parte del curso. ¿De acuerdo? ¿Hasta claras ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, te he entendido. Muchas Mm, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar otra funcioncita, 3x al cuadrado más 1 por 2x a la 2 más 3x menos 6, por ejemplo. Vamos a derivar esta función g, ¿listo? Entonces, lo primero es darnos cuenta de que esa funcióncita g que tenemos en este momento aquí consta de dos partes, ¿vale? De dos partes que se están multiplicando, pongámosle, según la tablita de derivadas, pongámosle u y b, por ejemplo, que se están multiplicando, pues, entre ellas, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos mirar la función g, ¿cierto? La podríamos mirar como el producto de las funciones, que en este caso va a ser 3x cuadrado, por b, que en este caso va a ser 2x cuadrado más 3x menos 6. ¿Listo? Quiere decir entonces que si yo quiero derivar esa función g, lo que tengo que hacer es aplicar la regla del producto. Recuerden la reglita del producto. G', o sea, la derivada de g va a ser entonces u' por b más u por b', ¿cierto? Esa es la reglita del producto según nuestra tablita de derivadas que tiene que haber quedado por A. Según nuestra tablita de derivadas, esa era la regla del producto. Si f es igual a u por b, entonces f' es u' por b más u por b'. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar esa regla del producto. Quiere decir entonces, ahora sí que aplicando a nuestra función sería, si no, g' de x, la derivada de g entonces sería igual a la derivada de u. ¿Listo? Sería igual a la derivada de u. Es decir, la derivada de 3x cuadrado más 1. Derivada de u. ¿Vale? Derivada de u por b sin derivar. Entonces, por b
sin derivar. ¿Listo? Más u sin derivar, 3x cuadrado más 1 por la derivada de b, ¿cierto? Es esta. Por la derivada de b. Entonces sería la derivada de 2x cuadrado más 3x menos 6. Y derivada de eso. Esa sería entonces la derivada de esa función g de x que tenemos ahí, que consta de una multiplicación, ¿vale? Entonces sería 3x cuadrado más 1 derivado más 2x cuadrado más 3x menos 6 sin derivar más 3x cuadrado más 1 sin derivar por 2x cuadrado más 3x menos 6 derivado. ¿Listo? Y entonces comencemos a aplicar nuestras reglitas de derivación. Voy a aplicar nuestra primera reglita de derivación. Voy a colocarlo entre una llavecita aquí como para no confundirnos. Y entonces la derivada de 3x cuadrado, ¿a qué sería igual? La derivada de 3x cuadrado, ya sabemos, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, es la derivada de 3x cuadrado más la derivada de 1, ¿cierto? Esa sería mi primer derivada. Ahí está, aplicando la regla de la suma. ¿Listo? Por supuesto que uno cuanto más ejercicios hace, pues más pasos le permite a uno omitir. Ya no hay nada necesidad de hacer todo esto. Al final simplemente ustedes van a su ritmo. ¿Listo? 2x cuadrado más 3x menos 6 sin derivar. ¿Listo? Más 3x cuadrado más 1 sin derivar por la derivada del segundo paréntesis, que la voy a hacer en otra llavecita aquí para que la tengamos en cuenta. Entonces lo mismo, derivada de una suma es la suma de las derivadas. Prima aquí, pongamos. Y derivada de 6, aquí está. ¿Listo? Entonces esa sería. Ahora, ¿qué falta? Pues comenzar a calcular esas derivadas. ¿Listo? Aquí ya voy a omitir un pasito. Observen que uno, lo que les decía, a medida que va avanzando, puede ir omitiendo algunos pasitos. Por ejemplo, yo ya sé que las constantes multiplicativas salen de la derivada. ¿Listo? Es decir, que yo ya sé que en este primer paréntesis, ese 3, que es una constante multiplicativa, va a salir de la derivada y me va a quedar la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado ya sabemos cómo se hace. Se baja el 2, ¿cierto? Y la x queda a la potencia menos 1. Se le resta una potencia. En resumen, me quedaría así. 3 por 2 por ax, ¿cierto? Se le baja. Voy a colocarlo así, sí. Ujú. Se le baja una potencia, esta x a la 2 queda x a la 1. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar así, tal cual. ¿Vale? Así, tal cual. Más la derivada de la constante 1, que es 0. Entonces la puedo omitir. Entonces miren que ahí nos estamos ahorrando ya unos pasitos. Eso es lo que uno usualmente hace cuando ya va adquiriendo, digamos, experiencia en estos ejercicios. Uno va omitiendo algunos pasitos que ya sabe que así debe ser. Lo otro está sin derivar. No hay problema. Más 3x cuadrado más 1 sin derivar. Y lo mismo. Vamos a derivar entonces esta expresión de acá. Entonces lo mismo. Este 2 de aquí es una constante multiplicativa. Sabemos que sale de la derivada. Entonces me quedaría la derivada. Bueno, ese sale de la derivada. Entonces lo pongo por aquí. Y me quedaría la derivada de x al cuadrado, lo mismo. Entonces, para esa derivada de x al cuadrado bajo el 2 y a la x le resto una potencia, entonces me quedaría 2 menos 1, 1. Entonces quedaría x a la 1. Lo mismo acá, ¿no? Derivada de 3x, lo mismo, constante multiplicativa 3 sale y me quedaría entonces la derivada de x, que es 1 según nuestra tablita de derivadas. Ya lo dijimos hace rato, de hecho. La derivada de la identidad, la derivada de x, es 1. Entonces, ahí estamos utilizando nuestra tablita de derivadas. Menos la derivada de la constante 6, pero esa es 0. Constante 0, entonces listo. Se omite y queda así. En esa línea tal cual está ahí, ya está la derivada resuelta. ¿Qué resta? Simplemente pues organizar un poquito toda esta expresión
Por ejemplo, aquí 3 por 2, 6x, ¿cierto? Aquí 2x cuadrado más 3x menos 6. Aquí más 3x cuadrado más 1. Y aquí 2 por 2, 4. X y más 3. Y ya, esa es la derivada de esa función g que teníamos ahí. Esto es g' de esa función g. ¿Listo? Entonces miren cómo vamos nosotros utilizando las reglitas de derivación. Lo que hacemos es darnos cuenta de cómo está compuesta nuestra función, la que queremos derivar, y según pues cómo esté compuesta, entonces sabemos qué reglas tenemos que aplicar, si la regla del producto, si la regla de si la regla de qué, si la regla de la división, si la regla de la suma, si la regla de la resta. Muchas veces tenemos que aplicar varias reglas al mismo tiempo. Vamos a hacer otra con otra funcioncita. Miren, por ejemplo, si yo Uy, quisiera... profe, qué pena, ¿me puede Dime. dejar? Profe, sería tan amable dejarme ir un poquitico arriba. Ah, listo. Ahí. Listo. Podemos repetir que la derivada, o no, hagamos más ejemplos. Vamos a hacer varios ejemplos y ahí vamos cogiendo el hilo con varios ejemplos. ¿Listo? Vamos a hacer varios ejemplitos. Estamos en eso. Apenas hemos resuelto dos ejemplitos. Veremos que ya vamos a, a resolver todas esas duditas que vayan saliendo ahí. ¿Listo? Todas las duditas las vamos resolviendo con ejemplitos. ¿Vale? Ahora vamos a derivar otra función. ¿Listo? Pero metámosle otra función más rara que no sean polinomios. Metámosle, por ejemplo, una función trigonométrica, metámosle algo así para que veamos cómo se comporta. Entonces, combinemos una función, digamos, trigonométrica con una función polinomial y veamos entonces qué es lo que pasa ahí. Entonces, vamos a derivar ahora una función. Listo, profe, ya. Muchas gracias. Bueno, ¿listo? Entonces, vamos a derivar, por ejemplo, una función sea f de x igual y pongamos un polinomio, pongámosle un polinomio de grado 100, pongamos 7x a la 100 más 3x a la 99, un polinomio bastante raro, multipliquémoslo por la función seno de x, ¿vale? Y ya, dejémoslo ahí. Miremos a ver cuántos nos da la derivada de esa función tan rara. 7x a la 100 más 3x a la 99 por la función seno de x. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esa derivada aplicando nuestras reglitas de derivación. Y miren que hay que darnos cuenta también que con poquitas reglas que hemos estado utilizando hasta el momento, pues hemos podido ya derivar funciones más complicadas y eso que no hemos utilizado ni la regla de la división, ni bueno, no hemos utilizado todas las reglas todavía, hemos utilizado muy poquitas y sin embargo hemos derivado funciones bastante complicadas. ¿Listo? Vamos a derivar esta función entonces. Entonces, de nuevo lo de siempre. La derivada de f, pues va a ser la derivada de todo esto, ¿cierto? De 7x a la 100 más 3x a la 99, seno de x, y va a ser la derivada de todo esto. ¿Listo? Entonces, por eso la prima va acá. Derivada de todo eso. Yo me doy cuenta, ¿cierto? Que mi función f consta de dos partes. Consta de esta primera parte y consta de esa función seno que está ahí. ¿Qué relación hay entre esas partes? Hay una multiplicación. Quiere decir que yo tengo que aplicar la regla del producto. La regla que me conviene utilizar en este momento es la regla del producto. Estoy dándome cuenta de que mi función f consta de dos partes y que esas partes están relacionadas entre sí por medio de una multiplicación. Entonces, debo aplicar regla del producto. Entonces, de nuevo repito, si f es igual a u por b, entonces f' es igual a u' por b más u por b', ¿cierto? La reglita del producto que estaba en nuestra tablita de derivadas. Esa es la que voy a utilizar.
Entonces, mi función f quedaría así. F' quedaría así. ¿Listo? Sería entonces la derivada de la primera parte, es decir, U', ¿cierto? Según nuestra reglita derivada, la derivada del primer término, entonces quedaría así. 7x a la 100 más 3x a la 99 derivado, ¿vale? La derivada del primer término por el segundo término sin derivar, ¿listo? Más el primer término sin derivar, vamos aquí, ¿no? Este ya, vamos acá. Más el primer término sin derivar, que sería 7x a la 100 más 3x a la 99 sin derivar, por el último término derivado, es decir, la derivada de seno de x. ¿Listo? Sería entonces así. Primer término derivado por el segundo sin derivar. Voy a subir. Primer término derivado es ese, por el segundo sin derivar es ese, más el primer término sin derivar por el segundo término derivado. ¿Listo? Ahora vamos a calcular todas esas derivadas que tenemos ahí. Entonces, lo de siempre. Para este primer término derivado, yo miro que ese término derivado consta de una suma. Ese término derivado consta de una suma. Entonces, yo sé que la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas, y entonces así lo trato. Voy a abrir unas llavecitas y en esas llavecitas voy a colocar esa derivada. Eso es 7x a la 100 derivado más 3x a la 99 derivada. ¿Listo? Entonces es la suma de las derivadas. Incluso yo podría adelantarme un pasito todavía. ¿Por qué? Porque yo sé que las constantes multiplicativas como ese 7 y como ese 3 salen de la derivada, entonces puedo sacarlas de una vez de la derivada si quiero. Entonces quedaría así. Sería entonces 7 por la derivada de x a la 100 más 3 por la derivada de x a la 99. ¿Listo? Puedo adelantarme un pasito, yo ya sé que las constantes multiplicativas salen, entonces, bueno, ahí me adelanté ese pasito. Por la función seno de x sin derivar, ¿vale? Más el primer término sin derivar, que es 7x a la 100 más 3x a la 99, ¿listo? Por la derivada de seno de x. No la voy a resolver, podría resolverla ya, no la voy a hacer para calcular todas las derivadas al tiempo. Simplemente para calcular todo el tiempo, ¿listo? Y entonces, ahora sí calculo esas derivadas. Derivada de x a la 100. Yo sé que la reglita para la derivada de una potencia me dice, baje la potencia y al x réstele una potencia. Entonces me quedaría entonces 100x a la 99. Me quedaría entonces 100x a la 99. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. ¿Listo? Coloqué de una vez 700. Porque ese 100 quedaría multiplicando con ese 7 que está afuera y bueno, ahí ya me da 700. La segunda derivada, lo mismo, derivada de x a la 99, bajo el 99, x y le resto una potencia, me quedaría 98. X a la 98. Y baja el 99, ¿no? Y me quedaría entonces 99 por el 3 que ya está afuera. 99 por 3 es 297. Entonces me quedaría así. Y miren que ahí me estoy ahorrando otro pasito. Siempre que vamos adquiriendo un poquito de experiencia, vamos aprendiendo a ahorrarnos pasitos en estos cálculos de derivadas. ¿Listo? Llega un momento en donde todo esto que estoy haciendo aquí en dos pasos, pues lo hacemos en uno solo o lo hacemos muy rapidito y listo. Seno de x, no hay problema, sin derivar, más 7x a la 100, más 3x a la 99, sin derivar, más derivada de la última, ¿no? Derivada de seno de x. Esa derivada de seno de x ya la hemos calculado nosotros mediante el límite, esa la hemos hecho mediante el límite nosotros, pero igual en nuestra tablita está. La derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, coseno de x. ¿Listo? Coseno
de x. ¿Vale? Entonces, ahí está. Esa es otra derivada que acabamos de calcular. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? No, no hay problema entonces. Bueno, vamos a utilizar otra. Vamos a hacer otra, vamos a hacer varios ejemplos. Hay que resolver varios ejemplos para que nos quede claro todo esto. ¿Listo? Por ejemplo, voy a derivar f de x igual a seno de x sobre coseno de x. Voy a derivar f de x igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Listo? ¿Qué sé yo qué operación están haciendo ahí? Bueno, la operación o seno de x está relacionado con coseno de x ahí mediante la división, ¿cierto? Estamos dividiendo seno de x dividido coseno de x. Significa que si yo quiero calcular esta derivada, pues la regla que tengo que aplicar es la regla del cociente o es la regla de la división. Me dice la regla de la división. Si tenemos f de x igual a u sobre b, esto es u' por b. Si tenemos f de x igual a u sobre b, entonces f' de x es u' por b menos u por b' menos u por b' sobre b al cuadrado. B elevado al cuadrado. Eso me dice que es la reglita de la división. ¿Listo? Y esa es la regla que tenemos que aplicar en este caso. Tenemos seno de x dividido coseno de x. Entonces, veamos, hagámosla. Entonces, sería así. U sería seno y B sería coseno, ¿no? U sería seno y B sería coseno. Entonces, quedaría así. F de prima de x sería cociente, ¿vale? Abajo coloco el denominador al cuadrado, coloco b al cuadrado, entonces coloco coseno de x al cuadrado, ¿vale? Ahí está. Coseno de x al cuadrado, ¿listo? Coseno de x al cuadrado. Entonces ahí me quedaría el denominador resuelto. El numerador, entonces sería así. U', es decir, el numerador, derivada del numerador, esto es la derivada de seno de x, ¿vale? Derivada de seno de x por coseno de x sin derivar, ¿no? Por coseno de x sin derivar, por el denominador sin derivar, por b sin derivar, menos u, ¿cierto? Que sería seno de x, ¿vale? Por b', es decir, por derivada de coseno de x. ¿Listo? Ahí está esa fórmula del cociente aplicada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa fórmula del cociente. Como ustedes ven, yo a veces la estoy revisando también a cada rato para no irme a olvidar que hay un menos ahí, para no irme a olvidar cómo va el orden de esto, porque si llegamos a cometer un error en el orden, se nos daña toda esa derivada. ¿Listo? Entonces quedaría así. Sería entonces u' por b menos u por b'. Sería la derivada de seno por coseno menos seno por la derivada de coseno y todo esto sobre coseno cuadrado. Finalmente, pues, vamos organizando estas derivadas. Derivada de seno de x. Si no sabemos, pues vamos a nuestra tablita de derivadas, aunque ya la hemos hecho en clase, ya la tenemos nosotros incluso resuelta por límite. La derivada de seno es coseno. Entonces, derivada de seno es coseno de x, ¿listo? Esta es la derivada de seno, por el coseno que está acá, sin derivar, ahí está, menos seno de x, por la derivada de coseno. Ya la hicimos en clase también por medio del límite, pero si no nos acordamos, pues la podemos ver en la tablita de derivadas. Derivada de coseno es menos seno. Entonces, derivada de coseno es menos seno de x. ¿Listo? Y todo esto sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Ahí quedaría. Sí, esto es la derivada, ¿no? F'. F' de x, sigo simplificando esto, simplemente reescribiendo esto, coseno por coseno me da coseno cuadrado de x,
Aquí menos por menos más. Seno por seno me da seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Sigo simplificando, me acuerdo de la propiedad pitagórica. Recuerden propiedad pitagórica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Propiedad pitagórica para las funciones trigonométricas. Quiere decir que esto me da f' de x, me da coseno más seno, pues es lo mismo que seno más coseno, ¿cierto? Entonces coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Sigo simplificando hasta donde más pueda. Ahora recuerdo que 1 sobre coseno de x es secante de x, ¿no? Es secante de x, pero como está el cuadrado, pues sería secante cuadrada de x. Entonces, 1 sobre coseno cuadrado, pues me da entonces secante cuadrado de x. Y esa es la derivada de esa función que nos dieron. Esa función seno de x sobre coseno de x se deriva y bueno, me dio como resultado secante cuadrada de x, ¿vale? De pronto, para los que cayeron en cuenta, resulta y acontece que bueno, esta derivada incluso ya estaba en la tabla derivada, simplemente queríamos ver cómo sacarla, ¿listo? Para los que cayeron en cuenta, pues seno sobre coseno es tangente de x, ¿no? Yo lo que estaba haciendo era calcular la derivada de tangente de x. Saben ustedes que seno sobre coseno es tangente de x. Y bueno, eso ya estaba. Yo estoy viendo que la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Eso debería estar en la tabla de derivadas. Aquí está, miren. La derivada de tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado, que fue lo que nos dio, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado, o lo que es lo mismo, secante cuadrada de x. ¿Listo? Entonces, ahí hay otra derivada también. Miren que esta derivada de tangente salió con la ayuda de la derivada de seno y de coseno, ¿no? Aquí pues está ese 1 sobre coseno cuadrado, que fue lo que nos dio, pero eso se puede simplificar a secante cuadrada de x. Entonces, en resumen, pues se añade eso. Derivada de tangente es secante cuadrada de x. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Vale, entonces vamos a mirar una derivada también bastante importante. ¿Listo? Esta de aquí es de mucha importancia, mucha importancia. Voy a subir un poquito al ejemplo de secante. Esa que vamos a hacer ahorita es muy importante porque es un error clásico de los estudiantes de cálculo diferencial. Créanme que seguramente ustedes lo van a cometer también, seguramente van a pasar por lo mismo. Ya he tenido bastantes estudiantes de cálculo diferencial y casi la mayoría pasan por lo mismo. Entonces voy a tratar de aclarar para que no vaya a ser un error recurrente. ¿Listo? Voy a tratar de aclarar la situación. Nosotros vimos la derivada de x a la n, ¿cierto? Nosotros vimos derivada de x a la n. Nosotros dijimos que la derivada de x a la n era baja el n por x a la n menos 1. Nosotros vimos esto. Voy a volverla a escribir aquí para que quede totalmente claro, ¿cierto? Si f de x es x a la n, nosotros dijimos que la derivada de esto es baja el n, x a la n menos 1. Le restamos una potencia, ¿vale? Ahora vamos a derivar en nuestro ejemplito, vamos a derivar y lo voy a colocar en rojo, f de x igual a x a la x. ¿Listo? X a la x, una nueva función, una función más rara. Poco la hemos estudiado, poco la hemos visto, pero es una función que de hecho va a salir, en adelante va a salir un poco más común. ¿Listo? Entonces vamos a derivar x a la x. El error más común que yo he visto en los estudiantes de cálculo diferencial es que dicen, ah, bueno, pero si yo ya sé que la derivada de x a la n es bajo la n y me queda x a la n menos 1, pues la derivada de esto, dicen, es
bajo la X, ¿cierto? Bajo la X que está acá la potencia, bajo la X, ¿listo? Y X le resto una potencia. Y ya, esa es la derivada de esa función, ¿vale? Eso de ahí es un error grave, es un error que no hay que cometer. Eso no hay que cometer ese error. Eso de aquí es erróneo. A esa función x a la x, yo no puedo aplicarle esa regla de las derivadas. ¿Por qué no se las puedo aplicar? Pues sencillo, porque la regla funciona cuando tenemos x elevado a una constante, x elevado a un número. Ahí sí, yo bajo la n, ¿cierto? X elevado a un número n, yo bajo la n, x a la n y le resto una potencia y ya me queda derivado. Pero acá nosotros tenemos x elevado a una variable. Y entonces esa regla ya no aplica. ¿Listo? Entonces hay que ponerle cuidado porque ahí ya no aplica esa regla que tenemos en ese caso. ¿Listo? Ya no aplica esa regla que tenemos en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí quiero que me adelante un poquito. Tal vez este ejemplo ha sido para el siguiente. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la regla de hecho, la regla de la cadena. ¿Listo? Muchachos, creo que me adelanté un ejercicio. Vamos a hacer, si ustedes me permiten, vamos a hacer un ejercicio acá adelantico. Voy a dejar el espaciecito acá. Voy a hacer un ejercicio un poquito adelante. Y ahorita volvemos con este para que quede claro. ¿Listo? Si lo hacemos de una, puede ser que no quede tan claro porque no hemos hecho ninguno con la regla de la cadena. Entonces, qué pena con ustedes. Vamos a hacer un ejemplito con regla de la cadena y volvemos a este ejercicio acá. ¿Listo? Ahí me adelanté un poquito, pero bueno. Entrecortado. ¿Todos escuchan entrecortado? No, profe. De pronto entonces la conexión de Breiman. De pronto la conexión entonces de Breiman será. Bueno. Sí, profe, es que me está molestando el internet. Ah, bueno, está la grabación. Ah, ya tengo todos los videos subidos a YouTube. Eran varios videos que tenía que subir. De hecho, ahí se demoró bastante. Ahorita, terminando esta clase, pues tengo una sustentación. Después de esa sustentación, procedo a subir todos los videos. ¿Listo? Para que queden completamente al día también con los videos en el Classroom. Vamos a hacer un ejemplito con regla de la cadena. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplito con regla de la cadena para que quede más clara la situación ahí y no nos vaya a confundir ese ejemplo que estaba intentando resolver ahí. Vamos a derivar, por ejemplo, una función de la forma exponencial e a la x cuadrado, ¿vale? Vamos a resolver o vamos a calcular la derivada de esa funcioncita ahí. Resulta que yo les comentaba en la clase anterior que esa propiedad de regla de la cadena era de las propiedades más importantes en la derivada. ¿Listo? ¿Más importante de qué sentido? Bueno, más importantes en primer lugar en el sentido de que en todas partes hay derivadas internas. En todas partes salen esas derivadas internas. En toda derivada hay derivadas internas. Lo que pasa es que pues casi siempre esa derivada interna es 1 y por eso es que uno pues la omite, uno pues ni la nombra siquiera. Pero bueno, en casi toda parte hay derivadas internas, ¿listo? Sino que la mayoría de veces son 1 y entonces uno pues simplemente ni la menciona siquiera ahí, ¿listo? Pero cuando aprendemos a utilizar bien la regla de la cadena, pues nos va a quedar muy fácil derivar, nos va a quedar muy sencillo derivar. Incluso esa regla de la cadena también sirve mucho para el curso de cálculo diferencial. Cálculo integral, cuando uno utiliza bien la regla de la cadena en cálculo diferencial, cuando uno pasa a cálculo integral, se le hace mucho más fácil integrar porque uno se da cuenta a simple vista de cuáles son las derivadas internas que hay en la integral y bueno, uno saca la integral más fácilmente. ¿Listo? Si uno no tiene como experiencia en eso, pues
uno puede quedar perdido sin saber cuál es derivada interna, cuál es derivada externa y bueno, ahí hay problemas. ¿Listo? Entonces dice así, vamos a volverla a calcular, vamos a volverla a anotar por acá. Dice, si nosotros tenemos una composición de funciones f compuesto g evaluado en x, ¿vale? Por definición, esa composición de funciones es la función externa evaluada en la función interna. ¿Listo? Ahí ya estamos en términos de función externa y función interna. ¿Vale? Ahora, si nosotros queremos calcular la derivada de esa composición de funciones, pues nosotros tenemos que aplicar eso que ahí dicen, la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, aquí en este siguiente renglón, incluso lo voy a poner en rojo, vamos a colocar la derivada de esto. Entonces, yo quiero calcular f compuesto g' de x, o lo que es lo mismo, la derivada de f evaluada en g de x. ¿Listo? La derivada de f evaluada en g de x. ¿Qué me dice la regla de la cadena? ¿Qué es eso? La regla de la cadena me dice, eso es la derivada de la función externa evaluada en la función interna sin derivar, multiplicado ya en el exterior, multiplicado ya afuera por la derivada de la función interna. Esa es la regla de la cadena. La derivada de la función externa evaluada en la función interna y todo eso multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Listo? Y a eso es lo que queremos llegar nosotros. En nuestro ejercicio, en nuestro ejemplo, nosotros tenemos aquí que averiguar cuál corresponde a la función externa y cuál corresponde a la función interna. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad de ver una función y averiguar, pues, y ver a simple vista cuál va a actuar como función externa, cuál va a actuar como función interna. Y de una vez les digo, esa manera de ver una función y poder identificar la función externa y la función interna no es única, ¿vale? No es única. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que cuando ustedes van a ver con su compañero, supongamos, están estudiando con su compañero, ven una función, por ejemplo, no, yo no sé, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, Manuela dice, bueno, para mí la función externa es la función exponencial y la función interna es la función x cuadrado. Y, por ejemplo, Bregman puede decir, no, para mí la función externa es tal otra función y la función interna es tal otra función. Y pueden ser funciones distintas y sin embargo los dos pueden tener la razón. Es decir, la manera que nosotros veamos función externa y función interna en una función no es única, no hay una sola manera de verlo, sino que cada uno puede tener su propia opinión y en ese caso cada uno puede tener, digamos, su manera de resolver el ejercicio. Lo importante es que cuando lleguen al final del ejercicio, pues los resultados deben ser lo mismo, ¿listo? Los resultados deben ser lo mismo. Incluso hay ejercicios donde le dicen a uno, tome esta función, halle por lo menos 3, 4 maneras de identificar quién podría ser una función externa, quién podría ser una función interna para que todo cuadre ahí, ¿vale? Entonces, esa forma no es única. Por ejemplo, en mi función f, voy a cambiarle el nombre, de hecho voy a cambiar el nombre para colocarla como en términos de acá. Voy a cambiarle el nombre, voy a colocarle h, por ejemplo, para que quede como en términos de acá. Entonces, en mi función h, que es e a la x cuadrado, una posibilidad, por ejemplo, una posibilidad para función interna, para función externa, es e a la x y para función interna es x al cuadrado. Es una posibilidad, ¿vale? Entonces, mi función externa puede ser la exponencial elevado a la x y mi función interna puede ser la x al cuadrado. ¿Cómo compruebo yo de que efectivamente eso pues me funciona como función externa y como función interna? Pues haciendo la composición, ¿no? Si hago la composición y vuelvo a la función original e a la x al cuadrado, pues significa que todo está bien.
Entonces, hago la composición f compuesto g de x. Esto por definición, y no alcanza la expresión. Por definición, esto es f evaluado en g de x. Por definición, esto es f evaluado en g, pero g es x al cuadrado. ¿Vale? Y f evaluado en x al cuadrado es la exponencial evaluada en x al cuadrado. Entonces, miren que haciendo la composición, pues llego otra vez a la función que quería. Significa que esa escogencia que yo hice de función externa y función interna, pues es correcta, me sirve. Esa escogencia, ya con la experiencia y ustedes van adquiriendo resolviendo estos ejercicios, pues ya la van a sacar automáticamente, no van a tener que hacer toda esta operación que hicimos en la derecha para saber si estaba bien, sino que ya con la experiencia que ustedes van adquiriendo, pues ya va a saber que efectivamente esa es la función interna y esa es la función externa y ya, ¿vale? Pero repito, esa forma de ahí no es la única manera de sacar esa función externa y esa función interna. A otro estudiante, a otra persona, puede ocurrírsele, por ejemplo, esta, yo qué sé, e a la x a la 4 y g de x igual a raíz de x, por ejemplo. Y entonces ustedes hacen la misma operación, f compuesto g, evaluado en x, esto es f evaluado en g de x, esto es f evaluado en raíz de x, ¿cierto? G de raíz de x, esto es e a la x a la 4 y raíz de x, y esto vuelve y les da e a la x a la 2, ¿vale? Entonces, miren que en este caso, así facilito, así por encimita, sin entrar en mucho en detalles, pues, yo averigüé dos formas, esta de acá y esta de acá, dos formas de escoger función externa y función interna. Las dos formas son correctas, las dos formas están bien. Y así como yo averigüé esas dos formas, otro estudiante pudo haber averiguado otra y otro estudiante otra y otro estudiante otra y así sucesivamente. Infinitas maneras de escoger quién es la función externa y quién es la función interna. Uno usualmente escoge la más fácil, yo por lo menos me quedaría con esta forma de escoger acá, ¿no? Esta es como la más sencilla de todas, entonces yo me quedaría como con esta forma. Yo digo, bueno, esta de aquí me parece como la más sencilla de todas, entonces para mí la función externa va a ser e a la x y la función interna va a ser x al cuadrado y ya, ¿listo? Pero pues eso es para hacerles claridad con eso, ¿no? Si de pronto están estudiando con algún compañero y él dice, no, es que mi función externa es tal otra y yo escogí tal otra y bueno, el caso es que los dos pueden tener razón y los dos pueden llegar a una conclusión verdadera. Y el caso es que cuando deriven, pues los dos deben llegar al mismo resultado. Ahí sí no debe haber cambios. Cuando derivemos, es independiente de la escogencia que nosotros hicimos de función externa y de función interna. La derivada de esa función es independiente de eso. Entonces, cualquier forma que ustedes escogieron, pues deben llegar al mismo resultado como tal. ¿Vale? Eso pues, en resumidas cuentas, es una charla grande acerca de quién puede ser función externa, quién puede ser función interna, pero créanme que ojalá se les haya grabado un poquitico de esa partecita porque realmente uno después, cuando uno va más adelante en la carrera, uno dice, bueno, pero ¿por qué no me dijeron eso? Por qué no lo supe desde antes? Y uno puede, bueno, haber dicho cuántas cosas más fáciles puede haber hecho si hubiese escogido de otra manera quién iba a ser mi función externa o quién iba a ser mi función interna. ¿Listo? Ahora sí, finalmente derivemos esa función h de x igual a e a la x cuadrado. Entonces ya sabemos, para mi función h, yo escogí como función f, la función externa, e a la x, la función g, la función interna, x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, sería algo así. Mi función h de x es entonces f evaluado en g de x. Es la composición de f y g, ¿vale? O sea que si yo quiero, es decir, función externa evaluada en función interna. Si yo quiero derivar h de x, pues es la derivada de f evaluado en g de x. Es la derivada de esa composición. ¿Listo?
Y ahora sí, apliquemos regla de la cadena. H' de X por regla de la cadena, eso es la derivada de la función externa evaluada en la interna, por la derivada de la función interna. ¿Listo? Eso es esa partecita de la regla de la cadena. Ahora sí, sustituyamos todo. Sustituyamos todo. Mi función externa es f de x, perdón, es e a la x. Mi función externa es e a la x, mi función interna es x al cuadrado. Entonces, la derivada de mi función externa es la derivada de la función e a la x, ¿vale? Voy a mi tablita derivada, si no sé cuál es, y aquí me dice, la derivada de la función e a la x es ella misma. La derivada de e a la x es la misma e a la x. ¿Listo? Ahí me dice. Entonces, la derivada de e a la x es la misma e a la x. Y la derivada de x al cuadrado ya la tenemos también. Ya sabemos, es la derivada de un polinomio. Baja el 2 y x, si le resta una potencia, quedaría x a la 1, lo puedo dejar ahí. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Entonces, en resumen, esto es igual a ¿quién? La derivada de la función externa, ya la calculé, está aquí. La derivada de la función externa evaluada en la función interna, es decir, en la función x al cuadrado. La derivada de la función externa, que es e a la x, evaluada en la función interna, que es x al cuadrado, ¿cierto? Que es esta de acá. Por la derivada de la función interna, que es esa de acá, que es 2x. O sea que, en resumidas cuentas, todo este ejercicio, toda esta charla que hicimos, fue para darnos cuenta de que si la función h de x es igual a e a la x al cuadrado, pues la derivada de h de x es la derivada de la función externa, que es la misma, ¿cierto? Evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, ¿vale? Todo ese paso que hicimos ahí, pues fue, en resumen, eso. ¿Listo? Lo hicimos con todo detalle, pues, porque era el primer ejemplito que teníamos de regla de la cadena. Había que hacerlo con todo el detalle del mundo, hablar de quién es función externa, de quién es función interna y todo esto. ¿Listo? Miren que, incluso voy a hacer otro antes de hacer el ejemplo que tenemos pendiente. Miren que incluso si yo tengo, por ejemplo, h de x igual a, no sé, por ejemplo, 3x al cuadrado más 7x más 1 a la 3, por ejemplo, ¿vale? Esa también clasifica para la regla de la cadena. Ahí tenemos una función externa y tenemos una función interna. ¿Listo? ¿Quién puede actuar como función externa en este caso? Como función externa, x a la 3. Y como función interna, puede actuar 3x cuadrado más 7x más 1. ¿Listo? Esas pueden actuar ahí como función externa y como función interna. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para corroborar si eso es verdad, si esa escogencia está bien? Pues haciendo la composición, componiendo función externa compuesto función interna evaluada en x. ¿A qué es igual eso? Eso es por definición f evaluado en g de x, ¿cierto? Eso es por definición f evaluado en g de x, pero g de x es 3x cuadrado más 7x más 1. Y eso por definición es vaya donde está f y en donde está x ponga toda esa expresión de aquí, 3x cuadrado más 7x más 1. Entonces esto me quedaría 3x cuadrado más 7x más 1 y elevado a la 3. ¿Listo? O sea que sí da lo mismo. Mi escogencia de función interna y de función externa sí es correcta. Y repito, bueno, pues yo la saco así rapidito porque pues ya he hecho algunos ejercicios con respecto a esto. Eso a medida que vamos adquiriendo experiencia, pues vamos sacando así rapidito quién va a ser función externa, quién va a ser función interna y listo. ¿Vale? Entonces vamos a derivar h. h' de x, aquí va a ser igual. h' de x por la regla de la cadena, entonces va a ser derivada de la función externa, evaluada en la función interna, ¿cierto? Por la derivada de la función interna.
Nosotros ya sabemos que esa es la reglita de la cadena. Y simplemente pues nos queda entonces es calcular cuáles van a ser las derivadas. Y esas las calculamos facilito porque si f de x es igual a x a la 3, pues f' de x es igual a 3x a la 2, ¿cierto? Baja el 3 y le restamos una potencia al x. Y en la función interna, g de x va a ser igual a 3x cuadrado más 7x más 1. Pues bueno, la derivada de esto, la derivada de g va a ser bajo el 2, me queda 3 por 2, 6. Y a la x le resto una potencia, me queda esto. El 7 sigue vivo y la derivada de x es 1, entonces me quedaría ahí. Y más la derivada de 1 que es 0. O sea que la derivada de 3x cuadrado más 7x más 1 es 6x más 7. Ahí lo he hecho un poquito rápido, pero bueno, vamos avanzando cada vez más. Ahí finalmente, ¿qué me quedaría entonces esto? Sería entonces así. Derivada de la función, derivada de la función externa evaluada en la función interna. ¿Listo? Derivada de la función externa evaluada en la función interna. O sea que vamos a utilizar a esta y a esta, ¿cierto? Derivada de la función externa evaluada en la función interna. O sea que sería 3, que tiene aquí 3, y voy a elevar al cuadrado. Pero en el lugar donde está x voy a poner la función interna, que es 3x cuadrado más 7x más 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Eso sería derivada de la función externa evaluada en la función interna. El 3 de la derivada, el 3 es, vamos a repetirlo, el 3 que aparece aquí, ¿cierto? Es este 3. Sigue la x evaluada, la x elevada al cuadrado, ¿cierto? Pero en el lugar de la x, como voy a hacer la composición con la función interna, en el lugar de la x, pongo todo lo que es la función interna. Por eso aquí está esto. Este es el que está haciendo el papel de la x en la derivada de la función externa. Y luego sigue elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Cada uno de esos pasitos. Ahora nos falta multiplicado por la derivada de la función interna. Pero eso ya la tenemos. 6x más 7 por 6x más 7 y ya, ahí se acabó. Esa es la derivada de esa función h. ¿Listo? Por supuesto que hay que hacer algunos ejemplos más con respecto a esta parte de la regla de la cadena. Profe, Dime, ¿sí? tengo una pregunta. Por ejemplo, en ese caso no se puede hacer la regla de, pues del exponente. En ese caso, pues porque no hay una variable en el exponente. O sea, es un número. Entonces uno no puede también aplicar esa regla. Sí, sí, exactamente. Como te digo, pues a medida que vamos avanzando, vamos adquiriendo pues experiencia en esto y llega un momento, por ejemplo, lo que tú dices, voy a hacer otra aquí muy rapidito, por ejemplo, como lo haría yo, algo así como que si yo tuviera, por ejemplo, lo que tú dices, yo tuviese, por ejemplo, 6x cuadrado más 7x elevado a la 20, por ejemplo, y me dicen a mí, derive eso, entonces yo ya utilizo rápidamente y entonces utilizo exactamente la regla que tú dices, la regla de la potencia, bajo el 20, lo que tú dices, ¿cierto? Dejo esto aquí quietico, le bajo una potencia y lo multiplico por la derivada interna, que en este caso yo ya sé que es 12x más 7 y ahí terminaría. Entonces, a medida que vamos cogiendo experiencia, sí, vamos haciendo lo que tú dices, vamos omitiendo algunos pasitos y vamos viendo que hay algunas reglas que están relacionadas con otras. Entonces, eso sería lo que yo haría. Si me ponen a derivar ese 6x cuadrado más 7x elevado a la 20, entonces la regla de la potencia bajo el 20 lo dejo evaluado pues en el 6x cuadrado más 7x. Esa va a ser la función interna. La función interna es justamente la que voy a colocar en este momentico aquí de verde. Esa es la función interna. La función externa nunca la dije, pero es x a la 20. Esa es la función interna. Perdón, la función externa es x a la 20. La función interna es esa que pusimos ahí de verde. Nunca lo dije, ni siquiera fue necesidad de decirlo, ni que hubo necesidad de decirlo. Simplemente que la hicimos ya pues rapidito, listo, y a ese punto tenemos que llegar
Cuando nos dan una derivada, entonces de una, hay que hacerla rapidito, identificar rapidito quién es función interna, quién es función externa y hacerla. Yo ya sé que esto bajo el 20, 6x cuadrado más 7x, le bajo una potencia, me queda 19 y lo multiplico por la derivada de la función interna, que es la que está en este momento de verde, que es 12x más 7 y listo, terminé, ¿vale? Ahora sí, vamos a la derivada que teníamos pendiente. Repito, bueno, esto quedó por acá. Repito, esa derivada que teníamos pendiente, aquí abajo, aquí yo escribí un pedazo ahí más. ¿Listo? Vamos a volverlo a copiar acá entonces. Vamos a terminar con esa derivada que teníamos ahí. Ejemplo, y decíamos, ¿no? Ese era un error común. F de X o H de X, pongámosle para H de X igual a X a la X. Entonces, repito, a esa función tal cual nos la dan ahí, no puedo aplicarle la regla de la potencia que decía Manuela. No podemos aplicarle esa regla porque la potencia es una variable y bueno, ahí no aplica esa regla. ¿Listo? Entonces, esa derivada no va a ser, por encima de X, no va a ser bajar X y X quitarle una potencia y ya. No va a hacer eso. ¿Listo? ¿Cómo tendríamos que resolver una derivada como esa? Tendríamos que resolverla así. Miren, primero haciendo un cambio de base en esa función. ¿Cómo hago el cambio de base? Vamos a recordarlo. Vamos a colocar un poco más grueso esto y vamos a recordar. A la B, yo puedo cambiar esa base A que tenemos ahí, la puedo cambiar a la base E. ¿Listo? A la base E o a cualquier otra base, de hecho, pero con la base E para derivar es más que suficiente. Entonces, puedo cambiarla a la base E. ¿Cómo hago ese cambio de base? Esto va a ser A igual a E, a la B, logaritmo natural de A. Esta formulita que voy a encerrar aquí en rojo es la formulita de cambio de base para cualquier base. ¿Listo? Y la cambiamos a la base E. Muy importante esa formulita. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos o podemos identificar rápidamente la derivada de la exponencial con base E. Y es porque es ella misma. La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces estamos ganados por ahí. ¿Listo? Entonces cambio la base. Significa entonces que mi función h original no la voy a tratar así, sino que le voy a hacer primero el cambio de base. Pues voy a volverla a escribir aquí. Esto es x a la x. Y entonces hago el cambio de base. En mi función h, el que está haciendo el papel de a, pues es la x, pero la x también está haciendo el papel de b, ¿no? Ahí, eso es lo que pasa ahí. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Esto es e a la b logaritmo natural de a, pero a es x. Entonces, esa función x a la x yo la puedo reescribir como la función e a la x logaritmo de x. ¿Listo? Y a esa le voy a aplicar entonces, ahora sí, la regla de la cadena. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. H' de x va a ser igual entonces a ¿quién? A hacer la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Bueno, entonces aquí identificamos, si no es tan claro, quién es la función externa. La función externa es e a la x. La función interna es x logaritmo de x, ¿vale? Si no queda tan claro, la identificamos. En este caso, la función externa es e a la x. La función interna es x logaritmo de x. Entonces me quedaría así. La derivada de la función externa, que es la derivada de la función e a la x, y afortunadamente es ella misma, ¿cierto? Es e a la x otra vez, evaluada en la función interna. O sea que esto vuelve y me da esto, porque la derivada de e a la x es ella misma, la derivada de la función externa evaluada en la función interna, por la derivada de la función interna. Quedaría entonces así. ¿Listo? La derivada de la función externa, que es ella misma, evaluada en la función interna por
la derivada de la función interna. ¿Qué me queda entonces por derivar? Lo que me queda por derivar entonces es esto, x logaritmo de x. Que, como ustedes pueden ver, x logaritmo de x, pues es una multiplicación. O sea que tengo que derivarlo aplicando la regla del producto. Hay que aplicar la regla del producto para derivar eso. ¿Listo? Entonces sería igual a, este lo dejo quieto, no voy a hacer nada con él, ya ese está resuelto, es la derivada de la función externa evaluada en la función interna, es ella misma. ¿Listo? Por la derivada de ese producto. Voy a hacerlo acá en azul. La derivada de x logaritmo de x es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, aplicando la regla del producto que mencionamos ya varias veces. ¿Listo? Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Y simplemente resolvemos. E a la x logaritmo de x, ya no estoy haciendo nada con él, ese ya está terminado ahí. Aquí, derivada de x, sí la tengo, es 1. La derivada de x es 1. Logaritmo de x sin derivar más x sin derivar por la derivada del logaritmo. Que para eso nos sirve nuestra tablita. Si no la sabemos, la tablita nos indica que, por aquí debe estar, aquí está, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿vale? La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Listo? Y simplificamos eso un poquito. ¿Vale? Sería entonces 1 por logaritmo de x, el logaritmo de x más, aquí puedo cancelar x con x, de hecho, y me queda entonces más 1. Y esa sería entonces realmente la derivada de mi función x a la x. Me da entonces x logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x más 1. ¿Listo? Miren que no fue tan sencillo, no fue tan fácil. Y de hecho, este ejercicio lo hice sobre todo por ese error que se comete bastante, ¿no? Ese error que dicen que, bueno, entonces bajo la X y le resto una potencia y ya queda. Eso es falso. En este caso no se puede aplicar eso. Nos toca primero hacer el cambio de base a una base E y ahí aplicar la regla de la cadena para poder encontrar la derivada. Esto de aquí es la derivada que yo estaba buscando, h' de X. ¿Listo? Eso de ahí es, 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 es un puntico que usualmente sale en parcial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para terminar ya, les voy a colocar un ejercicio y es que nosotros ya calculamos la derivada de x a la x, ¿cierto? Esto nos dio e a la x logaritmo de x por logaritmo de x más 1. ¿Listo? Ahora, como ejercicio, les voy a dejar que ustedes calculen la derivada de x elevado a la x elevado a la x. X elevado a la x, que a su vez está elevado a la x. ¿Listo? Esa quedaría ya, esa es una derivada ya a nivel parcial. Eso ya es una derivada ya más, digamos, seria, ya a nivel parcial que sale esta derivada. Entonces, inténtenla hacer a ver cuánto les da. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está todo claro entonces? Bueno, y si uno la hace, la socializa en la próxima clase o cómo. Hagamos una cosa, espérenme un segundito. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Esto de aquí, denme un segundito. Esto de aquí y pongamos otra todavía aquí. H y pongamos así entonces. X, una más larga todavía. X elevado a la X, que a su vez está elevada a la X. Ahí hay varias X elevadas a la X. ¿Listo? 4X elevado a la X. Hagamos una cosa. En estas dos derivadas, el primero que las resuelva correctamente
y que suba una foto al Classroom, ¿vale? Que suba una foto al Classroom con todo el procedimiento, por supuesto, ¿no? Con todo el procedimiento. Con todo el procedimiento de esta derivada, pues voy a colocarle un 5 en el próximo quiz. En el próximo quiz. O sea que el próximo quiz no lo tiene que presentar, simplemente ya tiene 5 y listo. ¿Vale? Entonces, de las dos derivadas con todo el proceso. ¿Listo? Entonces sería el primero que suba la respuesta bien, que haga todo el proceso bien de eso. ¿Vale? ¿Está claro, muchachos, entonces? Vale, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces, Bueno, profe. listo. Entonces, así quedamos. Nos vemos ya el próximo miércoles. El próximo miércoles. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Para cuándo sería más o menos la fecha del segundo parcial? Bueno, estaba pensando en fechas, te comentaba pensando en fechas, mirando la resolución de rectoría, pues, con respecto al regreso a clase. Y la resolución de rectoría con respecto al regreso a clase nos da plazo a los docentes de subir notas hasta el 11 de septiembre. Eso cae un sábado 11 de septiembre. Hasta ahí hay plazo de subir notas. Es decir, que el parcial toca hacerlo antes, por supuesto, para poder tener, digamos, el tiempito de subir la calificación y todo. O sea que el parcial probablemente, voy a consultarlo con la directora de cálculo diferencial, pero probablemente quede para el 8 de septiembre, el examen final. El examen final probablemente quede para el 8 de septiembre. Si eso es así, si el examen final queda para el 8 de septiembre, entonces probablemente el segundo parcial estaría más o menos para el 18 de agosto, ¿vale? Más o menos haciendo cuentas alegres. Sin embargo, déjeme, yo consulto bien con la directora de cálculo diferencial, a ver si ella recomienda esas fechas o si ella recomienda otras fechas, pues, y que nos diga de una vez. Pero pues digamos que esas serían las fechas tentativas. 18 de agosto y 8 de septiembre. ¿Listo? Hasta el momento esas serían las fechas tentativas de ese segundo parcial y el examen final. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Vale, profe. Bueno, muchachos, entonces se cuidan. Nos vemos entonces el miércoles. Buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Voy a terminar esta grabación entonces.